hemos sido llamados en tu nombre y por tu nombre. Amén. La Escritura dice, hermanos, que el justo por la fe vivirá. Esto implica lo siguiente, que es por medio de la fe, o es la fe el único medio que debemos usar para obtener todas las promesas de nuestro Señor. Es la fe la que nos hace mantenernos, avanzar, adquirir, obtener victoria. Pero tenemos batalla todos los días contra nuestra fe. Todos los días. Y la vida espiritual se nos debilita porque somos bombardeados en nuestra fe. Y nuestra fe se debilita. Entonces vamos a estar hablando de la batalla de la fe. En el nombre de Jesús, Padre, proclamamos tu palabra viva y eficaz. Comenzamos. Nuestra fe presenta a diario batallas continuas de todos los ángulos y direcciones, cuyo objetivo principal es movernos de nuestra confianza en la palabra de Dios. Nuestra fe puede ser herida, debilitada y apagada totalmente por la incredulidad. La batalla es intensa y no terminará hasta que cambiemos de cuerpo. Pablo, antes de partir con el Señor, le escribió a Timoteo diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Judas en su carta proclamó diciendo: me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 1:3. Todos los enemigos de nuestra fe deben ser sometidos por la palabra de nuestro Dios, como está escrito: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Cristo. 2 Corintios 10:5. Sabemos que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Si creemos algo que no está fundamentado en la palabra de Dios, no es la fe de Dios, sino la fe del mundo. Si quitamos el fundamento, el cual es nuestra fe, la casa no se sostendrá. Y cuando descienda la lluvia, vengan los ríos y soplen los vientos, grande será nuestra ruina. Mateo 7:27. Nuestro enemigo sabe quién está fundamentado en la palabra y quién no. Porque la única forma de resistirlo es con la fe puesta en la palabra de Dios. Y sabe que quien con la fe en la palabra le resiste, como está escrito, resistan los firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. 1 de Pedro 5:8-9. Solo cuando estamos sometidos a la palabra podemos resistirlo y huirá de nosotros. Así está escrito: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Santiago 4:7. Someterse a Dios es someterse a su palabra, porque la palabra es Dios. Juan 1:1 y versículo 14. Esta es la batalla de nuestra fe: luchar por no ser removidos de la palabra de Dios, movidos por la palabra de Dios. En este camino puede uno iniciar creyendo y terminar dudando, o comenzar dudando y terminar creyendo, como está escrito: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. 2 de Juan 1:9. Permanecer en la doctrina es permanecer en su palabra. Para mantener esta permanencia hay un versículo fundamental. Es el que declaró nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Marcos 14:38. Vigilar sin dejar de orar es la orden, para no entrar en la tentación de dudar de la palabra de Dios. Debemos ser determinados, perseverantes y defender con autoridad y firmeza la palabra de Dios ante el diablo y ante los hombres. Tendemos a acobardarnos ante situaciones donde debemos defender nuestra fe. Pero el no defender nuestra fe es
negar al Señor. Por ello debemos pedir valentía para hablar con atrevimiento su palabra en todo tiempo y en todo momento. Pablo pidió que oraran por él para llevar la valentía del Señor cuando hablara su palabra. Lo dijo, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras, para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Efesios 6, 18, 19. Con valentía se debe proclamar esta palabra de fe. Si no defendemos nuestra fe cuando sea necesario, estamos demostrando cobardía ante los demás. El diablo pone un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En temor seremos movidos de nuestra fe. Pedro, porque tuvo miedo, se debilitó en su fe. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 28, 31. El miedo nos debilita la fe, perdemos el milagro y nos hundimos por la incredulidad. Debemos recordar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. No hay fe sin la palabra, y cuando hay fe es porque está la palabra. A diario recibiremos ataques contra nuestra fe, directo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Seremos atacados por el espíritu de anticristo, infundiendo duda e incredulidad. Los espíritus engañadores son los encargados de plantar el engaño en el corazón de los creyentes que una vez estuvieron firmes en la palabra. Plantan sus doctrinas y entonces los creyentes se apartan de la fe. 1 Timoteo 4:1. Tomemos la palabra de nuestro Dios como nuestro todo, porque su palabra es verdad y nada puede contra ella. Contra ella. Alabado sea su nombre. Entonces, como lo oímos, hermano, un versículo es el fundamento para mantener, hermano, firme nuestra fe. Y es velar y orar en todo tiempo. Escuchemos bien cómo están los contextos de esa historia. El Señor ya iba a ser entregado, y la noche que iba a ser entregado, les declaró estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba cargado de tristeza. Y entonces les dijo: oren conmigo 1 hora. Es decir, apóyenme en oración 1 hora. Ya les manifesté que estoy cargado de tristeza. Voy a ir a orar, pero ustedes apóyenme a orar. Pero los discípulos, porque estaban muy cansados, se durmieron y no oraron. Es decir, el Señor les habló su palabra viva y eficaz. Enfrente tenían al Señor. Sus palabras que transforman y cambian salieron de la boca del Señor, y las palabras salieron en forma de petición: oren, ayúdenme a orar. Pero el cansancio de la carne debilitó la fe que les implantó la palabra del Señor, y no obedecieron al Señor, sino que se durmieron. Y al dormirse, esto lo hizo por 3 veces, dice la escritura. Y dice que porque ellos estaban cargados de sueño. La 3ª vez vino el Señor y les dijo: levántense ya, he aquí el que me entrega se acerca. Y entonces de su boca salieron estas palabras: velen y oren para que no entren en tentación. A la verdad, la carne es débil para obedecerme, mas el espíritu de ustedes está siempre dispuesto a hacerlo.
Entonces el problema de nosotros los hijos de Dios está en que no nos fortalecemos en Dios y nuestra carne termina ganándonos. Del mundo recibiremos aflicción, y cuanto más estamos expuestos al mundo, más aflicción recibimos, más incredulidad tenemos, más confusión nos llega. El Señor dijo que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Esto quiere decir, toda la aflicción que te carga el mundo, ven a mí cuando estás cargado y trabajado, y yo te haré descansar. Yo te quitaré la opresión, yo te quitaré la sordera y la ceguera. Segunda de Corintios 4:4 dice que el diablo toma nuestro entendimiento y pone cegueras en la mente para que no creamos. Pero Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Uno pone cegueras en la mente para cerrar la mente y no entender la palabra. Y otro, que es nuestro Señor, nos abre el entendimiento para entender las escrituras. Como este camino es de fe, el ataque diario será contra tu fe. Contra tu fe vendrán todos los ataques para moverte de la palabra de Dios, para moverte de tu confianza que tienes depositada en la palabra de Dios. Recuerda que la fe que opera los milagros de Dios tiene como fundamento la escritura. Cada vez que nos apoyamos en la palabra, nos estamos apoyando en Dios, porque Dios es la palabra, o la palabra es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, dice Juan 1:1. Entonces la palabra es Dios, y cuando nos apoyamos en la palabra, nos apoyamos en Dios. La escritura que dice sométanse a Dios, quiere decir sométanse a la palabra de Dios. Después resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces, como nuestra fe tiene como fundamento la palabra de Dios, dejamos de creer en la palabra, se cayó el fundamento, perdimos la fe, nos debilitamos en fe. Y de verdad, hermano, cuando dice la escritura, el justo por la fe vivirá, implica lo siguiente: por tu fe tendrás los milagros, por tu fe tendrás la provisión, por tu fe serás victorioso, por tu fe adquirirás las promesas del nuevo pacto que Dios ha hecho a tu favor, por tu fe serás fortalecido en el poder del Espíritu Santo e irás de victoria en victoria. Cristo te llevará en victoria en victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que proviene del mundo, hermano, proviene del mundo contaminado por el hombre, contaminado por el diablo, porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: si yo tengo fe, tengo victoria, tengo conquista, tengo dominio sobre mis adversarios, tengo dominio sobre todos los que me atacan, tengo dominio sobre el espíritu de anticristo, sobre el espíritu de duda, sobre el espíritu de incredulidad. Porque, hermano, manteniéndonos en fe, hermano, nos mantenemos en victoria. Porque si nos mantenemos en fe es porque estamos, hermano, fundamentados y afirmados en la palabra poderosa de nuestro Dios. Y cuando nos afirmamos en la palabra, hermano, nada puede contra la palabra, porque la palabra es Cristo. Así que, hermano, mira, si debiendo de tener la vida abundante que el Señor nos ha prometido, carecemos de esa vida, son los problemas de fe. Problemas de fe. Juan 10:10: el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tengan en abundancia fortaleza, revelación, fe, pureza, manifestaciones de mi presencia. Todo vendrá por medio de su fe. Porque conforme a nuestra fe, así recibiremos de Él. Así recibiremos del Señor. Por esto, hermano, tenemos tanta batalla contra nuestra fe. A diario estamos siendo bombardeados. Y la bombardeo, si lo notas, hermano, es para ponerte duda. Muchas veces la duda derrota tu fe, y hasta dudas que la Biblia es la palabra de Dios. Y hasta dudas si estás en la iglesia que Dios quiere que estés.
Y hasta duda que estás sirviendo donde Dios quiere que estés sirviendo. No, hermano, cuando viene la duda te derrota por completo todo. Te remueve, te sacude por completo la vida. Primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu Santo dice claramente que en estos últimos días algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que establecen doctrinas de demonios. ¿Por qué nos apartamos de la fe? Porque una doctrina de demonios es instalada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Cuándo es una doctrina de demonio? Cuando ella se opone directamente a la palabra de Dios. Porque todos los demonios se oponen a Dios y a su palabra. Así es de que toda doctrina que se opone a Dios o a su palabra es demoníaca. Por eso dice, estos espíritus engañadores establecen sus doctrinas, por eso te apartas de la Biblia. Por eso te apartas de la palabra de Dios. Hermano, cuando nos mantenemos en la palabra, experimentamos el Salmo 91, versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que no se mantiene en la palabra, su cubierta es levantada y es atacado por el espíritu de anticristo, y le siembra duda, y le siembra incredulidad, y le siembra debilidad, y le siembra confusión. Y después, hermano, escucha bien, si no le crees a Dios, forzosamente tienes que creerle al mundo. No te queda otra opción. O le creemos a Dios, o le creemos a las palabras de los hombres y a las palabras del diablo. No tenemos opción, no hay para dónde movernos. Pero entonces el diablo sabe quién realmente fundamenta su creencia en la palabra de Dios y quién no. Quién se mueve por ideas, por emociones que no están relacionadas en lo absoluto con la Escritura. Y entonces, al ver cómo los cristianos no nos apoyamos en la palabra, la única que puede resistirlo, entonces el diablo gana terreno en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, ¿por qué lo dijo? No dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto indica lo siguiente: si Él está con nosotros todos los días, esto debería resultar en lo siguiente: que todos los días deberíamos de mantener la fe. Porque de Él proviene nuestra fe. Todos los días deberíamos de mantener la fortaleza espiritual. Porque si Él está con nosotros, Él nos da fortaleza. Pero, hermano, el descuido está en que dejamos de velar y de orar. La carne es débil para poner los mandamientos por obra, pero el espíritu está presto, dispuesto para obedecer. Y Dios no nos dijo que usáramos la energía de nuestra carne para obedecerlo, sino la energía de nuestro espíritu para hacerlo. No es con ejército ni con fuerza, mas con su Santo Espíritu, dijo el Señor. Entonces no nos está diciendo que otra cosa más que fortalécete en mí, para que en mi fortaleza tú avances creyendo a lo que yo te estoy comunicando. Velen y oren para que no entren en la tentación de dudar de mi palabra. Dudaron de mi palabra, por eso se quedaron dormidos. Dejaron de vigilar y de orar. Por eso lo natural opacó lo espiritual. Y entonces, hermano, nos damos cuenta de lo siguiente: que el Señor está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Porque si hubiera esa convivencia, como lo hablábamos el domingo, todas las cosas fueran diferentes. Absolutamente todas fueran diferentes. Pero la fe, hermano, que proviene de Él, Él nos da la palabra, pero es de nosotros mantenerla, guardarla. Muchas veces estamos oyendo hablar gente, hermano, que está hablando disparates, y aún hermanos y hermanas en sus pláticas. Y somos tan cobardes, hermano, que no nos atrevemos a decirle: cállate. La palabra de Dios dice que no debes de estar hablando así, no debes de estar operando así. Hermano, entre nosotros los que estamos aquí, nos oímos hablar cosas y no decimos nada. ¿Por qué? ¿No se llama eso cobardía? ¿No se llama eso miedo?
falta de carácter, falta de determinación. Nuestro hermano Pablo conocía, hermano, que nos podemos debilitar en esto, y él decía: oren por mí para que me sea dado atrevimiento para hablar como debo de hablar. Porque, hermano, a veces nosotros seguimos al diablo en la carne con este pensamiento: si le digo, se va a ofender. Más vale que se ofenda y no seas juzgado por Dios por callar su palabra, cuando debiste corregir a alguien y te quedaste callado. Porque, hermano, cuando no reprendemos algo que estamos viendo que está contra la palabra de Dios, nos estamos haciendo cómplice con el pecador. ¿Y qué crees, hermano, que vendrá sobre los cómplices? Lo mismo que viene sobre el que está pecando, porque estás corriendo con su mismo pecado. Pero, hermano, si nosotros, como yo le he dicho cantidad de veces en esta iglesia, si el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, no vamos a apoyarnos en ninguno de nuestros sentimientos que nada tengan que ver con la escritura. Pero Pablo, hermano, le dijo a Timoteo que él hiciera la obra de evangelista, pero con autoridad. Dice 2 de Timoteo 4:2: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Digo esto, hermano, ¿esto era solo para Timoteo o es para ti y para mí? Y entonces, hermano, ¿por qué tenemos ese miedo? Hermano, si se ofende y se va, que se vaya. Escúchame, tú y yo estamos para defender la verdad. Tú y yo estamos para defender la escritura, para defender nuestra fe, porque tenemos batalla continua con nuestra fe, hermano. Y es la única que nos da la victoria sobre todas las cosas. Por eso, hermano, él dice: mantén tu carácter. Si de verdad amas la palabra, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Alguien que no conoce bien el amor dirá: es que se deben de hablar las cosas con delicadeza para que no se ofenda nada. Cuando son tus emociones, tu guía sí. Pero cuando es la palabra, aquí te dice: convence, reprende y exhorta. ¿No dice eso? No dice eso. ¿Que no Cristo es la palabra y la palabra es Dios y Dios es amor? ¿Y que no la palabra de amor también, cuando es necesario, hay que reprender, hay que exhortar? ¿Sí o no? Sí. Pero el que no conoce el amor piensa que Dios solamente habla bien suavecito, con toda delicadeza, que nadie se vaya a ofender, que nadie se vaya a sentir. Los hace sentir mal si les hablas duro. Los hace sentir mal si les hablas con firmeza, con autoridad, con determinación. Entonces, ¿de qué lado estás? Porque Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué lado estamos? O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Pero de verdad, hermano, debemos de tener carácter, porque en este camino el que no tiene carácter se lo come el diablo, hermano. Es algo figurativo, por supuesto. El que no tiene carácter se lo come el diablo, se lo come el mundo, se lo come la carne. Lo debilita cualquier cosa, lo deprime cualquier cosa, le quita la fe cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque no tiene fundamentos en la palabra de Dios. Vendrán las lluvias y los ríos y golpearán los vientos contra ti. Y cuando vengan estas, sabrás qué firmes son tus fundamentos. Esto habla de lo siguiente: que de arriba descenderá como río el enemigo, hermano, que traerá un río. En Apocalipsis 12 habla que el diablo tira un río, de su boca sale un río para ahogar a la iglesia. Y dice que vienen vientos. Si lees el capítulo 1 y 2, el diablo levantó un viento y hizo que golpeara las 4 esquinas de la casa donde estaban los 10 hijos de Job. Y cayó la casa y mató a los 10 hijos. Entonces el diablo trae estos ataques directos contra tu fe y contra la mía.
Algunos días son más fuertes, otros más débiles, pero hay días que definitivamente son tan malos, que prueban nuestra fe y nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Y luego nos damos cuenta qué débiles somos, qué fundamentos tan débiles tenemos. Porque hay cosas, hermano, que no nos deberían de vencer ya, porque nos tienen venciendo por años. Todavía no tenemos victoria sobre ese carácter, sobre esa forma de hablar tan precipitada. Nomás pensamos y hablamos, ni siquiera, hermano, consideramos lo siguiente. La palabra del Señor dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Eso quiere decir, primero enséñate a escuchar y no hables tan rápido. No respondas tan rápido. Pero esto, hermano, debería de haber sido vencido por años, pero aún nos sigue dominando. Cuando nos alegramos demasiado rápido, hermano, en las cosas del mundo, así somos en el camino de la fe. De repente una palabra nos causa gozo, la presencia de Dios nos causa gozo, pero como no tenemos fundamentos, ese gozo se va y volvemos a tener la misma tristeza. Entonces aquí, hermano, no se trata de sentimientos, sino de afirmaciones en la palabra inconmovible de Dios. Afirmo mi mente en la palabra, afirmo mis palabras en la palabra, afirmo mi corazón en la palabra, afirmo mis decisiones en la palabra. Y si Dios está conmigo, ¿quién entonces contra mí? Nadie. Porque aunque se levanten, hermano, ejércitos, con mi Dios asaltaré los muros y ejércitos derribaré. Pero tu fe y la mía son probadas a diario. Porque el ataque que Dios permite contra tu fe y contra la mía es para que ese ataque nos haga ver cuáles son nuestros fundamentos, en qué está fundamentada nuestra fe que profesamos y decimos tener. Recuerda que el propósito principal del Padre es devolverte el señorío que Adán perdió. Para eso dice la Escritura que nos dio dominio propio por medio de su Espíritu, para gobernar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones. Cada momento vas a ser atacado. Por eso el que no está orando y vigilando, hermano, tiene continua duda, continua debilidad, continua incredulidad. Pero, hermano, si hay algo que deberíamos de invertir es en estar estudiando la palabra, hermano, porque ese es nuestro testamento. Si yo sé el testamento, lo puedo reclamar cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Puedo reclamar lo que sé que es mi testamento, mi herencia en Cristo. Pero si no sé qué dice el testamento, ¿cómo voy a reclamarlo? ¿Cómo voy a poseer las riquezas del testamento si ni siquiera sé qué dice el testamento? Pero el testamento me dice que en Él, que en Cristo, yo ya estoy completo. Bueno, esto quiere decir lo siguiente, que al tener a Cristo debo de estar satisfecho. Pero, ¿estás satisfecho por ser cristiano? El problema está, ¿ves? Porque no nos aferramos a la palabra, porque no agarramos. Hemos oído mucho, hermano, la historia de Jacob peleando con el ángel. ¿Sí? ¿Cuántos la han oído? ¿Y qué decía? No te soltaré hasta que me bendiga. Ese sí era aferrado, hermano. No como nosotros que oímos la palabra y se nos olvida a veces. Y ya no tenemos, hermano, ya no nos aferramos a que Dios nos bendiga. ¿Sabes? La comparación entre el ángel y Jacob a la actualidad a nosotros es la siguiente: aférrate a la palabra, no la sueltes hasta que te bendiga.
En realidad, si la palabra me dice que en Cristo estoy completo, no me debo conformar estando insatisfecho del ser cristiano. La palabra es la verdad. Si la palabra no se hace real en mi vida, me voy a sentir insatisfecho. Pero si me aferro a la palabra hasta que saque la bendición de la palabra, voy a proclamar la palabra, voy a meditar la palabra y voy a decirle al Señor: tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu palabra dice que en ti estoy completo. Haz experimentar esa realidad en mí. Yo proclamo que tú eres mi llenura, que tú eres mi satisfacción, que tú eres mi gozo, que tú eres mi alegría, que tú eres mi fortaleza, que en ti estoy completo. Proclamo la palabra, me aferro a la palabra hasta que el Espíritu Santo venga y me llene de su presencia. Hermano, el Espíritu Santo no va a venir sobre ti si tu mente y tu corazón no está en la palabra. Recuérdate que el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los impartirá a ustedes. Si el Espíritu Santo sabe que nos estamos aferrando a la palabra, eso le da el derecho de venir a manifestar el milagro en lo que tú estás creyendo. Entonces yo me niego, hermano, a no aferrarme a la palabra. Esos que dicen esta lucha, esta carga es demasiado pesada, es porque te apoyas en tus emociones. Porque la palabra de Dios dice que Él no te dará carga mayor que la que tú no puedas cargar. Pero se te hace que no la puedas cargar porque no te aferras a la palabra, porque no te metes en la palabra, porque no te afirmas en la palabra. Niégate a dudar de la palabra, corre a la palabra y dile: Señor, tu palabra dice que no me darás carga mayor que la que yo no pueda cargar. Tú eres fiel a tu palabra, tú no te niegas a ti mismo. Haz que experimente esa palabra en mi vida. Pero como no somos así, ¿qué es lo que haces cuando te enfocas demasiado en el problema? Esto es lo que haces: engrandecerlo más. Debes de enfocarte en la solución, no en el problema. Porque si te enfocas en la solución, el problema va cambiando de forma y se va viendo cada vez más pequeño, hasta que ves que por una gotita de agua nos estábamos ahogando. Porque así es el diablo, hermano. Cuando nos pone duda, nos hace ver el problema tan gigantesco y tan insolucionable, que entonces nos entra miedo, nos entra duda, nos entra, hermano, la incredulidad contra la palabra de Dios. Pero, hermano, aquí el que no es aferrado va a caer, hermano. Se va a regresarse, va a dejar de creer. Tú y yo conocemos cantidad de creyentes que estuvieron prendidos y hablaban del Señor y hablaban de su palabra, y ahora están mudos, derrotados, amando al mundo y separados de la iglesia y separados de la fe. ¿Qué les pasó? Nada. Dejaron de velar y orar y entraron en la tentación de dejarse de apoyar en la palabra de Dios. Eso es todo su problema. Eso es todo. Porque te vuelvo a recordar, tu fe tiene un fundamento, uno solo, y es la Escritura. Si no nos apoyamos en la Escritura, nos estamos apoyando en nosotros mismos o en lo que el diablo nos implanta en la mente. Pero el Señor dice: si crees, o sea, si te aferras a mi palabra, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de aquello que tú crees. Usando la palabra, hermano, debemos de ser diestros en usar la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de aprender a usarla como escudo contra los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo se usa la palabra como escudo? Cada vez que el diablo venga a tentarnos, proclamar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, o verbalmente diciendo: escrito está. Nuestro Señor usó la palabra como escudo cuando fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo no penetraba nada. Y no penetró. ¿Por qué? Porque el Señor usó su propia palabra como un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Pero cuando el diablo ataca, hermano, nuestra energía mental, emocional o física, después debilita nuestro espíritu. En Daniel capítulo 5 versículo 20
dice que todo lo que se llena tu corazón afecta a tu espíritu, contamina tu espíritu. Si es soberbia, se endurece tu espíritu, pierdes la sensibilidad espiritual. Y la dureza nos aparta de Dios, dice Hebreos capítulo 3, que un corazón malo, lleno de incredulidad, nos aparta del Dios vivo. Pero dice que cuando el corazón se llena de soberbia, el espíritu se endurece. Dice ahí en Daniel 5:20. Tomando ese versículo, cuando el corazón se llena de duda, el espíritu se debilita en la misma duda. O sea, todo lo que se llena nuestro corazón está afectando nuestro espíritu. Pero, ¿sabes? En algunas de las cosas gloriosas que debemos de aprender de nuestra hermana María, la madre de la humanidad del cuerpo del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue que ella nos dejó una iluminación en una declaración que ella hizo en Lucas 1:46 y 47. Cuando ya se le dio el mensaje de que ella iba a ser usada su vientre para que el Espíritu Santo engendrara a Jesús ahí en su vientre, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ahí nada más. Para que el espíritu de María se alegrara, primero con su alma engrandeció al Señor. Es decir, primero nuestra humanidad tiene que aprender a exaltar, a engrandecer al Señor, a engrandecerlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras emociones. Cuando aprendemos a engrandecer con nuestra mente natural, con nuestras palabras humanas, con nuestro cuerpo, hermano, cuando aprendemos a engrandecer al Señor, nuestro espíritu se regocija, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu se libera, nuestro espíritu se regocija en el Señor. Sabes, nosotros debemos de recordar que somos sacerdotes del nuevo pacto. Así dice la Escritura en Apocalipsis: por su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La función de un sacerdote, hermano, es ministrar ofrendas a Dios. El sacerdote del nuevo pacto, dice Hebreos capítulo 13, déjame darte el versículo, es ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan el nombre glorioso de su Señor. Esos son los sacrificios que un sacerdote del nuevo pacto, que somos tú y yo, debemos de aprender a ofrecer. Cada vez que se presenta un sacrificio al Señor, el cual le es agradable, Él responde con su presencia. Versículos 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que, como sacerdotes, ejercer este estilo de vida. Son dos sacrificios que el Señor nos pide: sacrificar alabanza, fruto de labios que lo exalten, lo glorifiquen, lo engrandezcan. Pero también dice que ayudarnos los unos a los otros, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando estamos desarrollando esta función, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Y al ofrecer, hermanos, sacrificios, como te dije, Él responde aprobando tu sacrificio. Muchos hermanos de nuestros cuerpos físicos deberían de estar rejuvenecidos, fortalecidos. Pero lo que nos hace falta, hermano, es hacer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro servicio voluntario.
¿Cómo presentamos a Dios nuestros cuerpos físicos? Simplemente ofreciéndoselo. Señor, enséñame a comer bien, a beber bien para tu gloria. Señor, ven a ministrar mi cuerpo. Mi cuerpo necesita salud. Mi cuerpo necesita purificación. Mi cuerpo necesita fortaleza. Mi cuerpo necesita restauración. Eso es ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio. O en ayunos, o en ruegos, o en súplicas. La palabra dice que cuando ofrecemos nuestro cuerpo al Señor, el Señor es para nuestro cuerpo. Pero pues todo debe de moverse conforme a la palabra, hermano. Si la palabra me está diciendo, ofréceme tu cuerpo en un sacrificio vivo, yo tengo que hacer eso. Cuando hago eso, entonces el Señor responde. ¿Cómo responde? Supliendo la necesidad de mi cuerpo físico. Esto debemos de entenderlo, hermano, y de movernos en ello para experimentar los milagros de Dios en nuestro cuerpo. Yo me niego, hermano, a dejarme enfermar. No niego que alguna vez el Señor, a lo mejor si necesito que me enferme, me va a enfermar o me va a permitir que me enferme. Pero antes de sucumbir a cualquier enfermedad, primero proclamo la victoria de Cristo. Si esto no es de ti, Señor, yo lo rechazo, yo lo renuncio. Tú le das vida a mi cuerpo de muerte, tú le das vida y salud a mi cuerpo. Te ofrezco mi cuerpo en este momento, que tu espíritu venga a ministrarlo. Necesito salud, necesito energía, necesito fortaleza. Tu palabra dice que si ofrezco mi cuerpo en un sacrificio vivo, tú serás para mi cuerpo. Pero esto es para todos, hermano. Dije, esto es para todos. Aquí no hay ninguno privilegiado, hermano. Aquí el único que recibe el milagro es el que cree. Eso es todo. Te voy a enseñar el verso para aquellos que escriben. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13. Las comidas son para el vientre, o sea, para el estómago, y el vientre para las comidas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y así el Señor será para ministrar el cuerpo. ¿Lo vistes? Nuestro cuerpo no es para pecar, es para usarlo para el servicio y la honra de Dios. Y cuando lo usamos para su honra, dice Él, será para tu cuerpo. No dice Él en su palabra que Él dará cuál es medicina a nuestro cuerpo, que Él es el que sana todas nuestras dolencias y nuestros dolores? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué no nos aferramos? Nos aferramos más en vengarnos de que nos hizo mal. Me la va a pagar porque me la va a pagar. Si así fueras con la palabra, otro gallo te cantaba, hermano. En serio. Si así fuéramos de aferrarnos a la palabra. Yo recuerdo, hermano, aquel sueño que tuve. Se me presentó un espíritu bien gigantesco, hermano. No te puedo decir cuántos pies, pero era muy grande, como de ese techo. En el sueño venía firme para adelante, firme para adelante. Y en el sueño me recordó el espíritu que tenía que resistirlo con el poder de la palabra. Y le dije, en el nombre de Jesús, detente. Y no se detenía. Seguía avanzando. En el nombre de Jesús, detente. Y no se detenía. Seguía avanzando. Empecé a titubear. Empecé a dudar de que me estaba el Señor honrando mi fe o no me la estaba honrando, porque Él seguía avanzando. Pero de repente, hermano, cayó firmeza en mi corazón en el sueño y sentí autoridad. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús, detente. Pero se lo dije con autoridad. Y entonces se detuvo. Y entonces, hermano, entendí lo siguiente: que para que el diablo se detenga, o para que el diablo huya de nosotros, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor, a través de Pablo, por tercera vez te lo recuerdo, Pablo oró diciendo, oren, o pidió diciendo, oren por mí, para que me sea dada valentía para hablar
valentía para hablar. Cierra tus ojos. Valentía para hablar. El Señor hoy me reprendió a mí, no sé si a ti, pero me dejó ver varias ocasiones en diferentes situaciones de mi vida que teniendo la palabra de verdad no dije nada. Y entonces le pregunté al Señor, ¿por qué no dije nada? Y el Señor me dijo, por cobardía. Le dije, ¿cobardía yo? ¿Cómo? Y me analicé mi corazón. Y en mi corazón comencé a ver que aquí en la iglesia tengo tanta firmeza de hablar la palabra de Dios. Y afuera se me olvida que lo que cargo aquí lo llevo donde yo estoy. Y entonces me di cuenta que el engaño de mi carne había puesto una atadura en mi boca y una inseguridad en mi corazón. Y entonces le rogué al Señor, dame valentía para no volver a callar tu palabra, para exhortar, para reprender, para consolar, para animar. Que no me vuelva a quedar callado ante ningún hijo tuyo, ni ante ninguno que no sea tu hijo. Porque fuimos llamados, hermano, a defender nuestra fe, a proclamar nuestra fe, a establecer la palabra de Dios. Ninguno, hermano, de nosotros debe de callarse ante cualquiera que hable cosas o haga cosas que van contrarias a la palabra que decimos amar tanto y defender tanto. Porque a mayor valentía mostremos ante los demás, hablando con firmeza y con seguridad su palabra, mayores manifestaciones del Señor veremos. Y no hay manera más directa de que nuestra fe crezca al ver a nuestro Padre respaldar nuestra fe. Pidámosle al Señor que nos dé valentía, hermano, para defender nuestra fe. Primero a favor de nosotros, a favor de los nuestros, y también afuera. Después del Señor, nuestro hermano Pablo fue un ejemplo que no se cayó nunca. Que aunque Pedro anduvo con el Señor, tocó al Señor físicamente, y ese privilegio no lo tuvo Pablo, pero Pedro sí. Pero alguien que está lleno de la valentía del Señor no se detiene para reprender ni siquiera al apóstol que caminó esos 3 años y medio con el Señor, viendo hacer milagros, maravillas y prodigios. Porque cuando uno está cargado de la valentía del Señor, no titubea al hablar, no titubea al reprender. Y es que, hermano, dice en la carta de los Gálatas, el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Este es Pablo enfrentándose al apóstol Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi
que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por hacer lo que dice la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las cosas que se deben de hacer conforme a la ley. Porque el que hace las cosas conforme a la ley no va a ser justificado. Este no dijo: no, pues es que yo soy un apóstol que ni conoció al Señor. No dijo nada de eso. Él conocía bien el comportamiento de alguien que es de reprenderse, de exaltarse y de condenarse. Y la autoridad que cargaba para hablar con denuedo la palabra, para reprender y exhortar, le hizo, hermano, exhortar, reprender a Pedro, y delante de todos, dice, porque no andaba correctamente, andaba en hipocresía. Y tú y yo, hermano, si debemos de permanecer en fe, tenemos que aprender a defender la fe, a defender, hermano, la palabra, a reprender por medio de la palabra, a corregir por medio de la palabra, a exhortar, pero también a consolar, a construir y edificar. Nuestro enemigo sabe quién está sometido a la palabra y quién no. Si hay alguien que quiere mover, el diablo es aquellos que con todas sus fuerzas procuran apoyarse en la palabra, porque sabe que tan pronto algún creyente se ha determinado y se aferre a guardar la palabra, a él se le acaba el territorio, él pierde el territorio. Por eso, hermano, la palabra es la única que nos puede sostener, dar victoria sobre todo. Padre, por Cristo Jesús, tú eres la palabra viviente. Tú eres el que da el crecimiento. Cuando envías tu palabra, no la envías vacía. Cumplirá el propósito por el cual la envías. Gracias porque esta semilla da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, conforme a tu voluntad. Padre, gracias por plantar tu palabra. Danos de tu gracia para aprender a guardarla, para aprender a cuidarla, para atesorarla, para defenderla. Como nuestros hermanos dijeron: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Como nuestro hermano Judas dijo: me encuentro la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez les fue dada. Que cada pensamiento sea llevado a la obediencia a la palabra de Dios, para que podamos resistir al diablo y el diablo huya de nosotros. Padre, sea la cubierta de tu palabra sobre cada uno de nosotros, sea la cubierta de tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Poderoso Padre, tú eres nuestra firmeza, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro fundamento, tú eres, Padre, nuestra solidez, porque eres nuestra roca, la roca eterna inconmovible de los siglos. Afirma nuestra voluntad en tu palabra, afirma nuestra mente en tu palabra, afirma nuestro corazón en tu palabra. Que seamos firmes de voluntad, firmes de pensamiento, firmes de palabra y firmes en hechos, Padre. Tú eres el que nos afirma, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú mereces recibirla.
Gracias, Padre, porque tu Espíritu está con nosotros. Tu Espíritu nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, nos sigue capacitando y nos sigue exhortando a que hay mucho más que tú nos quieres dar. Pero también nos estás pidiendo mucho más de lo que te estamos dando. Gracias por la invitación, porque no forzas a nadie. Simplemente nos hablas tu palabra para que nosotros tomemos la decisión. Gracias, Padre, por respetar nuestra voluntad. Gracias por respetar nuestra decisión. Padre, que la cubierta de tu sangre sea sobre este pueblo. La cubierta de tus ángeles sea sobre este pueblo. La cubierta de tu palabra y la cubierta de tu gracia. Padre, danos de tu reposo, danos de tu descanso, danos de tu paz y de tu estabilidad. En el nombre de Jesús cancelamos todo ataque de Satanás contra esta palabra. Sea destruido, cancelado, resistido por el poder de tu Espíritu. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te siga bendiciendo.